Buenos días, agradezco a la Asociación de Otorrinolaringología del Hospital Juárez la invitación. Vamos a hablar de un tema que es básicamente de la práctica diaria porque es la exploración que debemos hacer obligada en los pacientes. Los ganglios palpables en el cuello es algo que es de la consulta de médico general y de especialista y tenemos que manejar muy bien. Entonces aquí lo vamos a ver un poquito dirigido a por qué la importancia de abordar adecuadamente los ganglios o las masas en cuello. Bueno, básicamente, las masas en cuello, o en este caso podríamos ser los ganglios, pero una masa en cuello es una lesión congénita o adquirida que el paciente ve. En cuanto lo ve y lo palpa, ya automáticamente llega con ustedes para que hagan una valoración. Y esta se puede identificar por el estudio de imagen. Es muy común que llegue con nosotros los otorrinos, pero el médico de primer contacto es casi siempre el que lo va a identificar porque el paciente se llega quejando que tiene una bolita que lleva cierto tiempo y que quiere saber qué es lo que pasa. Y la etiología que se debe sospechar obviamente depende del grupo etario. Bueno, como un recordatorio anatómico rápido, si nosotros recordamos, el cuello lo debemos dividir para su estudio en triángulos y en niveles ganglionares. Los triángulos, el más grande es el anterior, después sigue el posterior, y el anterior se divide en 4 triángulos: el submental, submandibular, el muscular y el carotídeo. Entonces, esto nos sirve como para grandes rasgos ubicar si, bueno, el ganglio o la masa en cuello está básicamente adelante o atrás, y de aquí llega importancia este diagrama de acá. Aquí lo que podemos ver es niveles ganglionares, básicamente. Los ganglios nosotros los localizamos en estos niveles. Para el estudio del cuello nosotros los ubicamos en 6, 7 niveles, pues, que lo podemos dividir en nivel 1, que es el 1A y el 1B. El 1A coincide con el triángulo submental, el 1B coincide con el submandibular, y luego viene el nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Para más fácil, el nivel 2, 3, 4 es donde discurre el esternocleidomastoideo, pero son llamados yugulares, superiores, medios e inferiores. Entonces, si lo ven, nosotros los podemos ir dividiendo por niveles. El nivel 1A, recordando que coincide con el triángulo submental, pues lo encontramos aquí, básicamente en el mentón. El 1B es lo que encontramos aquí debajo de la mandíbula, lo pueden sentir como a la altura del yoides, debajo de su mandíbula, ese es el 1B. Una vez que llegan hacia atrás al esterno, a nivel de su yoides, eso ya es nivel 2. Entonces de ahí es 2, 3 hacia abajo y 4. Así si tocaran el esterno lo van percibiendo perfectamente. Así es como lo tienen que identificar. Luego, nivel 5 es el triángulo posterior. Este se divide en 2, pero pues esta división se hace en este momento, bueno, se hace con el nervio espinal, que no vamos a tocar a la simple exploración, pero lo podemos ver identificado más o menos trazando una línea imaginaria a la mitad. 5A es hacia arriba y 5B es hacia abajo, y el nivel anterior del cuello, que va del yoides como hacia aquí abajo, todo lo que es la región central, es el nivel 6. Ahora, todo esto sí tiene una importancia, porque dependiendo de lo que ustedes estén tocando, es básicamente donde se encuentran los ganglios y qué estructura es la que vamos a localizar. Este diagrama básicamente lo que nos dice son los mismos niveles que les acabo de mostrar, pero nos está diciendo cómo es la diseminación ganglionar. Todas las estructuras del cabeza y cuello tienen una diseminación o un drenaje ganglionar ordenado, no van así como así, aparecen bolitas y no tenemos cómo saber de dónde viene. Entonces, en este diagrama se puede observar como en el triángulo submental o en el nivel 1, se puede identificar que esto puede venir ya sea del labio y del tercio anterior de la punta de la lengua y puede bajar hacia acá. Luego vamos al triángulo 1B, que es el submandibular. Entonces, todas las estructuras que están aquí, piso de la boca, 2/3 de la lengua, cavidad oral, todo se puede ir hacia acá. Si nos vamos hacia atrás, un poquito más arriba de lo que sería, o el nivel 2, lo que sería base de cráneo, aquí podemos ver que son estructuras que están hacia atrás. Nasofaringe, también puede haber cavidad oral de este lado. Y si vamos bajando hacia el nivel 3, pensamos en estructuras que se encuentran un poquito más acá. Es muy improbable que si tengo un tumor en el labio esté hacia acá, a menos de que ya esté muy avanzado. El primer relevo ganglionar es aquí. De ahí la importancia, si ven en este diagrama, cómo los diferentes niveles estamos encontrando diferentes estructuras. Si yo encuentro una bolita aquí, difícilmente voy a pensar que el tumor está acá. ¿Ok? Ahora,
Esto es importante porque todas las bolitas que nosotros encontramos o los ganglios, siempre decimos que son ganglios. O sea, 10 de 10 pacientes que llegan y me dicen, es que fui al médico general y me encontraron un ganglio. Siempre bolita que encuentran le dicen ganglio. Entonces, tenemos que pensar ese aumento de volumen, ¿qué es? Depende del grupo etario. Van a ver que muchos de los temas que tocamos siempre estamos insistiendo, piensen en la edad. Entonces, aquí podemos ver en el cuadro donde tenemos adultos y niños. Los niños generalmente porque pues sabemos que hay excepciones, van a ser masas o aumentos de volumen congénitos o infecciosos. De ahí los adultos pueden ser infecciosos, inflamatorios, traumáticos y neoplásicos, o sea, cáncer. Cuando nosotros encontramos una masa de cuello infecciosa o inflamatoria, estas son autolimitadas. Una masa de cuello infecciosa difícilmente va a llegar con nosotros, es más probable que llegue con ustedes y aparte que sea un paciente que esté muy consciente del autocuidado, o sea, no se van a andar tocando el cuello y hay pacientes que van 20 años con una bolita y nunca van a ningún lado. Y ahora, hay que recordar que cuando ustedes busquen cualquier incidencia de cuántos aumentos de volumen hay en cuello, siempre los datos que les van a arrojar van a ser neoplásicos. Cuando nosotros encontramos estas incidencias, según la Academia Americana de Otorrino, aproximadamente el 50% de los pacientes que llegan a presentar algún tipo de malignidad van a presentar una bolita en el cuello. Entonces, vamos a hacer un poquito dirigido como hacia el cáncer de cabeza y cuello, porque esto es mucho de lo que van a ver. Entonces, hay que recordar que es el 10% de las neoplasias malignas en general y hay 600,000 casos por año en el mundo con una mortalidad del 7.7 al 40% dependiendo del tipo de cáncer. Es bien importante porque en México, si lo ven, este es el diagrama del Globocan. En México, el segundo, ¿dónde está? Aquí está. El cuarto cáncer más común en México es tiroides. En mujeres es el segundo, después de mama. Y eso es porque ahorita la detección oportuna nos ha ayudado a encontrar cáncer de tiroides más tempranamente y a darles un mejor pronóstico. Pero si ven en esta incidencia y mortalidad de los pacientes de cáncer de cabeza y cuello, son números bastante considerables, tomando en cuenta que pues no es tan común. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Juárez y en el Hospital del Centro Médico Nacional La Raza, podemos ver mucho cáncer porque son centros de concentración. No significa que en ningún otro lugar haya o que a ustedes les va a tocar poco, simplemente que el diagnóstico sí tiene que ser muy dirigido, lo tienen que pensar. Ahora, cuando llega un paciente con una bolita en el cuello, ¿qué hay que pensar? Lo principal, así cualquier enfermedad, ¿cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo lleva de evolución? ¿Y cómo ha crecido? Es muy común que los pacientes digan, es que tenía una bolita que empezó como un granito y hace tanto tiempo ya creció más. Si lleva 20 años con el granito y hace 3 meses creció, hay que ver, bueno, pero ¿qué tanto creció? ¿Qué otro síntoma está asociando? No puede pasar alimento, le duele la garganta, tiene obstrucción para respirar. En el caso de los tumores de nariz, tiene epistaxis o cualquier otro síntoma que se pueda presentar. Y cuando ya hayan muy dirigido el interrogatorio, hay que hacer mucho hincapié en los antecedentes heredofamiliares. No es lo más frecuente, pero pues hay pacientes que dicen, no, pues es que en mi familia todo el mundo está enfermo de la tiroides, o en mi familia tienen antecedentes de tal cáncer y cosas así. Y también, sobre todo, personales patológicos, no patológicos, a qué se dedica, a qué está expuesto, hacer mucho hincapié, sobre todo en hábitos tabáquicos, alcohol. Muchas veces obviamos las parejas sexuales, no hay que obviar ese tipo de cosas, prácticas sexuales de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora, los factores de riesgo de cáncer de cabeza y cuello, básicamente, si recuerdan el libro Robbins, dice nacer, es el primero, no lo puse aquí, pero sí, y después ya ser adulto. Entonces, en lo que nosotros debemos hacer mucho hincapié es, el paciente fuma y toma, sí, cuando lo considera ocasional, lo suspendió, etcétera, etcétera. El 70-80% de las neoplasias de cabeza y cuello están relacionadas a tabaco y alcohol. Por ejemplo, el más dañino es el alcohol, el tabaco, perdón, y el sinergista es el alcohol, y hay otros casos donde es al revés. Es tanto el impacto que tiene el tabaco, por ejemplo, que si tenemos un paciente que lleva años fumando y llega a abandonar el tabaco, dependiendo de los años que lleve de suspensión, esto va a tener el impacto en, no la regresión, pero sí el daño que presenta el
el tejido que tiene en la vía aérea. Si lleva 1 o 4 años que lo suspendió, reduce hasta un 30%. Si lleva 10 a 15 años, hasta un 60%. Y si lleva 20 años, los estudios que han demostrado que incluso el paciente pareciera que nunca en su vida ha fumado. El daño que se muestra en la mucosa no es tal. Ahora, bien importante otra vez, paciente mayor de 40 años, hay que pensar que esto puede ser maligno a menos de que se demuestre lo contrario. Si es un niño, es muy probable que no sea así. Que si tiene antecedentes de neoplasias en cualquier otro sitio, las prácticas sexuales y si es un paciente inmunocomprometido. Ahora, es bien importante porque parte de lo que les puse en el recordatorio anatómico tiene que ver también con la exploración física. Nosotros encontramos un aumento de volumen cervical. Es importantísimo ver que la causa más frecuente sí son ganglios, pero no es todo lo que hay. Entonces, cuando nosotros encontramos una adenopatía palpable, que es básicamente el ganglio siempre está ahí, solo ahora creció y lo palpa hasta el paciente, hay que tomar en cuenta que este es el síntoma inicial que van a referir los pacientes. Dicen, la bolita está aquí. Siempre, y pareciera que es muy lógico, pero es muy importante ubicar estructuras aledañas. La bifurcación carotidia a nivel del yoides, la glándula submandibular y la glándula parótida. ¿Por qué? Porque en lo personal, en la consulta sí he tenido casos en los que llegan y me dicen, es que tengo muy crecido el ganglio de aquí, se siente y lo muevo y tengo anginas, así lo refieren los pacientes, siento que tengo anginas. Y me dijeron que tengo unos ganglios aquí y son las glándulas submandibulares. Entonces es muy importante hacer una buena exploración, identificar estas estructuras, que aunque pareciera muy fácil, la verdad es que hay que tomar en cuenta que las glándulas pueden estar en la misma localización, pero pueden estar pequeñas, pueden estar más metidas, pueden estar tóxicas si son adultos mayores, y eso hay que diferenciarlo de los ganglios. Por eso la situación anatómica que les comenté. Y ahora, hay que excluir los datos de malignidad. Si ustedes encuentran un ganglio que está justo arriba de la clavícula, es probable que eso no sea bueno. Que esté muy duro, a un lado todavía lo podemos dejar en vigilancia, pero dependería del tamaño, que no sea mayor de 4 centímetros, que no esté adherido y que no duela. Si ustedes encuentran todo esto, si cumple al menos 2 de 5, digo, 3 de 5, hay que estudiarlo, sí o sí, tomando en cuenta la edad. Ahora, la exploración física es muy fácil, hay que tocar el cuello. Muchas veces llega un paciente y si les dice, es que solo tengo la nariz tapada, estamos haciendo exploraciones dirigidas, incluso nosotros obviamos ciertas cosas, sí o sí siempre tenemos que andar tocando el cuello. Si tenemos algún problema para identificar estructuras, podemos hacer algún taller para palpación de cuello o algo así, pero sí es muy importante que lo hagamos. Y tenemos que hacer una palpación muy detallada. En caso de que se contara con el estudio, nosotros en el servicio de otorrino podemos hacer endoscopías o nasofaringoscopías flexibles o rígidas. Esto es porque si estamos, por ejemplo, viendo un ganglio que está hacia triángulo posterior y yo estoy sospechando que eso viene en nasofaringe, le tengo que hacer un estudio para encontrar lesiones. Para encontrar lesiones macroscópicas o exofíticas o cambios en la coloración de la mucosa, cambios tempranos en la vascularidad, y si es que, además del ganglio que yo estoy identificando que sospecho que viene de algún lado, si es que encuentro algún segundo primario. En este video podemos observar a un paciente a la que se va a hacer una laringoscopía con lente de 70 grados. Como nos comentó la doctora Virgen, anteriormente se podrían utilizar espejos, como los odontólogos, para hacer básicamente esto. Este es el mismo principio, solo que aquí utilizamos, si alcanza a ver, ahí se ve la imagen de las cuerdas vocales, donde se ve la epiglotis y se ve el movimiento de las mismas. Solo que aquí tenemos un poquito más avanzado. Y aquí en el video de un lado podemos ver un estudio de nasofibrolaringoscopía. Este nos permite no solo ver las cuerdas vocales, sino ver las características y la situación anatómica de la cavidad oral, nasofaringe, base de la lengua, cuerdas vocales, y bajar incluso un poquito más para ver la subglotis y anillos traqueales.
Ok. Ahora, en cuanto a los laboratorios, siempre es muy importante pedir sí su biometría hemática con un diferencial, reactantes de fase aguda, descartar que sea un proceso infeccioso, hay que pedir hemocultivo siempre, perfil tiroideo, sobre todo interrogando síntomas tiroideos. No todo lo que crece en la región anterior del cuello, o no todo porque el paciente esté cansado o subió de peso o se siente deprimido, no todo es tiroides, pero siempre es bueno que si se conjuntan todos estos síntomas, se haga el abordaje del mismo. Se debe pedir paratormona, serología viral, y se debe pedir estudios para toxoplasma, brucelosis, bartonella, pruebas de tuberculina. Esta paciente es una paciente que llegó a la raza y esto lo que tiene es una escrófula. Lo enviaron como un absceso de cuello porque aumento de volumen, estaba un poco rojo, a la paciente le dolía, pero empezó a supurar el líquido que salía, era gaseoso, blanco, pero antes de eso, pues no hay que sospechar. Pensamos que ya la tuberculosis está completamente erradicada, estamos en México, sabemos que eso no es verdad, pero hay que tener en cuenta que este tipo de enfermedades siguen existiendo. Y anticuerpos para enfermedades reumáticas. Nunca hay que olvidar que, sobre todo mujer que tiene aumentos de volumen y otros síntomas sistémicos, hay que descartar enfermedad reumática y sospecharlo a menos de que demuestre lo contrario. Ahora, este es bien importante porque muchas veces aquí es donde tienen mucha injerencia en medicina general. Si ustedes leen cualquier libro de abordaje de masas de cuello, dice que el primer estudio de elección es el ultrasonido. Y sí y no. O sea, sí, porque es bueno, bonito, barato, lo hacen enseguida, es muy rápido, es muy probable que sí cuenten con él o con un gabinete donde se pueda realizar. Sin embargo, hay que recordar que el problema del ultrasonido es que es operador dependiente, o sea que si lo tienen y es un médico que no tiene el entrenamiento adecuado para hacerlo, no queremos delimitar, pero tomó un curso y tiene muy poca experiencia y cosas así, es muy probable que no encuentren lo que quieren o se les pasen algún dato importante para el diagnóstico. El caso más evidente es este. Esto que ven aquí es la clasificación del TIRATS, que es para tiroides. Para nosotros nos sirve tipificar mucho porque nos dice está muy bien, es un nódulo benigno, porque el 95% de las personas tenemos nódulos tiroideos, y está bien, no pasa nada, o síguelo estudiando, es muy probable que sea cáncer. No me dice es cáncer, pero me está diciendo, oye, cuidado, porque es probable que sí. Entonces, hay una gama de niveles entre estos que básicamente dependen de las imágenes que valore el médico que lo realizó, como estas. Entonces, este tipo de imágenes que se ven, ustedes dirían, bueno, este es el que les dije, es benigno, pues se ve el quístico normal, y esto sí es como de, oye, esto es muy probable que sea cáncer, ¿no? Y hay intermedios, aquí hay unos que se ven feos, pero no son malos, y aquí uno que no se ve tan mal, pero pues está más cercano a la malignidad. Entonces, este tipo de estudios son bien importantes que los valoren, que los sepan interpretar, y si es el caso, que por lo menos no lo saben interpretar, que exijan una buena interpretación por parte del médico que lo realiza, porque es muy importante para saber si es un paciente que pueden vigilar ustedes o tienen que derivar al especialista. El siguiente estudio de imagen, y que es muy importante y de mucha utilidad en la cabeza y el cuello, es el estudio de tomografía. Este sí sería el estudio de elección, sobre todo en adultos, porque no queremos radiar a los niños, y sobre todo utilizando el contraste. Toda masa en cuello va a estar con vasos o alrededor de vasos. Entonces, si nosotros utilizamos el contraste, nos ayuda a tipificar si es heterogénea, qué es lo que tiene contenido, cómo es la cápsula, qué lo está rodeando, y ya con esto podemos ver más o menos hasta dónde llega. Y, por ejemplo, en este caso, esta señora de aquí tiene un quiste de segundo arco. Entonces, se ve completamente quística y dirían, ¿cómo? Pero si no es un niño, sí, pero también hay pacientes que llegan con quistes de segundo arco grandes. Y aparte tampoco es una señora, tiene 38 años, solo no le beneficia mucho la foto. Y aquí, en este caso, lo que podemos ver es que todo lo que nos va a mostrar, sobre todo, son estructuras óseas. Si queremos ver algo de tejidos blandos un poquito más especializado, no es tan bueno como estudio de elección, pero sí nos puede ayudar. Y el riesgo potencial de radiación que ya conocemos. Ahora, si pensamos, por ejemplo, que fuera un glomus carotidio o alguna masa pulsátil, lo ideal sería que lo complementáramos con una angiotomografía. Misma situación, como se ve aquí,
Se puede tipificar, este sí es un glomus carotídeo, aquí está la masa, se ven los vasos alrededor y podemos ver si los envuelve, cómo está la disposición, etcétera, etcétera. Y estos son estudios relativamente sencillos de interpretar. Ahora, el verdadero problema son las resonancias. Un poquito más especializados, si necesitamos para tejidos blandos, encontramos la resonancia magnética. Entonces, este sí o sí nos ayuda a tejidos blandos. ¿Dónde nos puede ayudar? Es muy específico para glándulas salivales, pero también nos ayuda, por ejemplo, base de la lengua, alguna situación en tejido conectivo o algo que queremos encontrar que esté en tejidos blandos o muy profundos, pacientes con mucha grasita que sospechamos que tienen un tumor y pues no queremos ver tanto el hueso, queremos ver cómo está la neoplasia ahí contenida. Y el problema pues es que necesitamos que el paciente coopere y esté media hora acostado y se afecta con cualquier movimiento de deglución, tarda media hora y pues ese es el problema. Es muy difícil que pacientes que no están conscientes, que no son cooperadores o niños, se le pueda realizar este estudio. Sin embargo, si es el caso de que sí se pudiera realizar, es muy útil para tejidos blandos. Y ya más especializado, este es un estudio que es muy improbable que vayan a solicitar, pero es importante que lo conozcan, porque cuando ya todo lo demás falló o estamos en muchísima sospecha de que no encontramos un tumor, pero estamos completamente pues, convencidos de que está en existencia, el PET nos ayuda sobre todo a encontrar primarios desconocidos. Ya le encontramos ganglios, ya le hicimos biopsias de todo, ya vimos todo y no encontramos dónde está la bolita principal que está causando el problema, el PET nos ayuda a encontrarlo. ¿Cuál es el problema del PET? Que si, por ejemplo, le hicimos una biopsia y se nos ocurrió hacerle el PET y se lo hacen a la semana, nos van a salir falsos positivos. Si tiene una infección en el momento, también nos van a salir falsos positivos. Entonces, sí tiene indicaciones bien específicas de lo que se tiene que realizar, de cuándo se debe realizar para que sea útil. Y sobre todo nos ayuda a ver si hay metástasis a distancia que no estamos encontrando por estudios normales y a valorar si es que hay recurrencias. Ahora, si ya contestamos el hasta dónde llega, pues también lo importantísimo es saber a dónde está. O sea, ¿qué es? Perdón. Entonces, si nosotros estamos encontrando un tumor, ya cuando ustedes quieren saber si sí, o sea, lo puedo dejar conmigo, se queda aquí o lo mando con el especialista, se puede realizar una biopsia. Si van a encontrar un ganglio, un aumento de volumen en el cuello, el 80% va a estar de las clavículas para arriba. El resto puede estar en cualquier otro lado. Pero de estos también pueden ver qué tipos son los más comunes. El 90% es cáncer epidermoide y de ahí para abajo unos menos frecuentes, pero que los pueden orientar. Las biopsias realmente son algo que ustedes pueden solicitar si tienen una sospecha sobre qué es lo que podría tener. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues la biopsia de aspiración de aguja fina no lo realizan, pero podrían solicitarla. En un estudio que se realice una biopsia por aspiración guiada por ultrasonido, donde si lo ven tiene buena sensibilidad y especificidad para algunos tumores, y además al momento que lo solicitan, ellos mismos lo interpretan y si, por ejemplo, encuentran una bolita en tiroides, que si llegó y es grande, le toman la biopsia y llega y les dice, es un quiste. Y resulta que solo es un quiste. Bueno, pues no, tal vez no es necesario que lo envíen a que lo operen, ¿no? O sea, es algo que podrían seguir ustedes o podrían mantener por lo menos así de, bueno, cada cierto tiempo te voy a repetir los ultrasonidos y así, pero ya tienen un diagnóstico de imagen y de biopsia que les dice, este paciente no requiere que le hagas más nada más que vigilancia. Entonces, esto es algo que ustedes pueden solicitar. Incluso cuando no, si ustedes se aventuran a hacerlo, no lo recomendaría, pero si se aventuran a hacerlo a ciegas, entonces puede que tengan que repetirlo y la única razón sería porque lo tomaron y no salió nada o simplemente siguen teniendo sospecha de que no es lo que les dijeron, entonces ahí sí pueden apoyarse en la biopsia guiada por ultrasonido. Si ustedes pican a un paciente para hacer esto, la siembra tumoral, que esa es la mayor preocupación de pacientes y médicos en general, es mínima en comparación a otras biopsias. Entonces, es muy seguro este procedimiento. Hay otro tipo de biopsia que sí es más improbable que lo realicen, pero es necesario que lo conozcan, que es la biopsia tipo Coreo-Trucut. Este es el 95% de certeza diagnóstica si encuentran a un patólogo que tenga los estudios adecuados.
Y sí tiene complicaciones ligeras, 1%, y generalmente se relacionan con la mala técnica de esta, que le dimos algún vasito, que tomamos algún tejido que no era, los profundizamos mucho, pero realmente lo único que hacemos es que es esta aguja de aquí, está gradada a 1 centímetro, y la abrimos y tiene este corte aquí. Entonces, al momento que nosotros medimos de la piel hacia el interior de la neoplasia que queremos biopsiar, nada más metemos la aguja, la abrimos y al momento que entra la cerramos y eso corta y la sacamos completa y debe salir un cilindro de piel que mandamos a hacer estudios de patología. El tejido debe ser con una profundidad mayor a 2 centímetros o lo que podamos medir dependiendo del estudio de tomografía, que de preferencia lo tenemos que hacer medido, y con esto se hacen los estudios y no solo nos dice qué es, sino nos dice así nombre y apellido del tumor. Entonces esto es muy importante, que si podemos llegar a esta biopsia la hagamos. Y ahora, si queremos hacer, bueno, ya todo lo demás falló, no sabemos qué tiene, entonces ahora sí, paciente para hacer una biopsia incisional y excisional. Ahora, sí me ha tocado que les llegan a hacer biopsias incisionales de ganglios en consultorio. No lo recomiendo tampoco por dos cosas. Uno, si es algo malo y le cortan la mitad del ganglio, ya lo diseminaron. Y dos, si no le cortan la mitad del ganglio, pero se meten en un terreno que está muy vascularizado y le dan un vaso, probablemente no se les llegue a desangrar, esperemos, el paciente, pero sí les va a sacar un susto. Entonces, lo mejor es que se saque la pieza completa. Si es un ganglio palpable 2 centímetros, se trate de sacar completa y todo se envía a estudio. O mejor en ese caso sí enviarlo a una biopsia guiada por ultrasonido nuevamente o enviarlo al especialista. En este caso de aquí. Porque mientras más tejido tenga el patólogo, menos les va a decir muestra insuficiente y más forma va a tener de darles un diagnóstico. Ahora, la consideración importante son las lesiones quísticas. Esto pasa todo el tiempo. 9 de cada 10 pacientes que llegan y me dicen que tienen un quiste branquial no son. Entonces, es bien importante porque las lesiones quísticas, si son niños, pues probablemente sí sea un quiste branquial. Acuérdense, abajo del externo, en medio de los grandes vasos, crece cuando se enferman, disminuye después y así se infla y se desinfla, ¿no? Pero en adultos hay que ver cuándo inició la evolución el grupo etario. La señora que les mostré, bueno, la jovencilla de 38 años que les mostré, sí tenía un quiste branquial, pero es muy improbable que a sus 55 lo vaya a tener. Entonces, hay que descartar malignidad en adultos. Hay tumores como el papilar de tiroides, orofaringe, amígdalas, base de la lengua, todo eso que puede también tener aumentos de volumen quísticos. Es bien importante, por eso, descartar, ver la edad, cuándo empezó y etcétera. Nunca se vayan a quedar que si el ultrasonido les dice lesión quística sugerente de quiste branquial, porque así se los ponen, pero ven que el paciente tiene otros síntomas, nunca se vayan a quedar que es un quiste branquial, puede tener otra cosa o puede tener otras dos cosas. Y ahora, aquí o sea, toda la plática básicamente para ustedes se resume en esto. ¿Por qué es tan importante que sepamos todo eso? Porque ustedes son el primer contacto. Si nos ha tocado, no sé si mis compañeros también, pero por lo menos cuando llegan a la consulta en situación de especialidad de cabeza y cuello, llevan meses y meses y meses con médicos generales que dan antibiótico otra vez y siguen, y es que ya me dieron todos los antibióticos y no me sirve, ya me dieron todos los medicamentos, o sea, solo les falta darles quimioterapia y ya, porque son meses y meses de retraso diagnóstico. Entonces, se considera retraso diagnóstico al periodo total del tiempo entre que el paciente tuvo el síntoma y llegaron al diagnóstico. O sea, todavía que llega conmigo o con el especialista o con quien sea, tiene que llegar y hay que interrogarlo otra vez. Hay que otra vez tomarle biopsia. Si es en el privado, bueno, tarda menos, pero imagínense que fuera en la institución. En la institución, si llega el paciente y llegó tarde y le tomamos la biopsia y lo mandamos en el hospital, tarda 4 a 6 semanas a que nos den el diagnóstico. Es tiempo valioso que pierde el paciente. Y el tipo de retraso, el primero es el paciente, el que le digo, la señora que lleva 30 años con la misma bolita y nunca ha querido ir. Pero el personal médico es algo bien importante también. Hay un estudio, que sí me pareció bien importante y siempre lo menciono, que los retrasos diagnósticos sí se estudiaron en 2 países, en Brasil y en Reino Unido. Y están documentados en un promedio de 12 semanas, o sea, 3 meses en Reino Unido y hasta 10 meses en Brasil, tiene sentido porque pues Latinoamérica. Entonces,
esto es bien importante porque imagínense 10 meses que un paciente tiene algo y nadie le ha hecho nada. Entonces, esto sí es tiempo valiosísimo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar el uso de antibióticos de manera rutinaria, siempre lo hacen, siempre vemos, a mí me ha tocado mucho la combinación ceftriaxona con dexametasona en muchísimo esquema y evidentemente no funciona. Y ven que no disminuye el tamaño y aún así no, ni cambian el esquema, ni se envía a otro lado. Entonces eso es bien importante. Un tumor o un aumento de volumen que dura más de 2 semanas y no ha tenido nada de cambios y el paciente sigue con síntomas o ha aumentado los síntomas, hay que enviarlo con el especialista y hay que hacer la referencia oportuna a quien sea que yo tenga a la mano. Si, por ejemplo, tengo otorrino, bueno, si tengo cirujano de cabeza y cuello, también. Pero siempre es importantísimo recordar que si ya llegó el punto en el que nuestra terapéutica no está siendo efectiva, hay que escalar al siguiente. Es bien importante porque para una adecuada atención del paciente necesitamos un equipo multidisciplinario. Así como nosotros necesitamos del primer contacto, el primer contacto en algún momento ya no puede con la terapéutica, hay que escalar y llegará un momento en donde tendremos que seguir escalando hasta que el paciente tenga la mejor atención. Y en conclusiones, hay que valorar al paciente de manera individualizada, edad, síntomas, todo. Hay que ver al paciente como un todo. Hay que evitar el abuso de antibióticos. Cualquier masa cervical de más de 2 semanas se tiene que seguir estudiando con radiología, citología, más clínica, ver qué me está faltando. En en cabeza y cuello en adultos, la tomografía es el estudio de elección. En niños sí sigan usando ultrasonidos, pero recuerden, consíganse un buen ultrasonografista que sea confiable y que sean fidedignos sus reportes. La biopsia, sobre todo la VAP, es un muy buen elemento que ustedes tienen acceso y pueden tener para que hagan un mejor abordaje. Hay que evitar el retraso diagnóstico porque esto mejora el pronóstico y una masa cervical en el adulto se considera maligno hasta no demostrar lo contrario. Y un chascarrillo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?